Mate que Dios perdona, Daniel. Bueno, Ricardo, ¿sabés qué? Tocaste varios puntos ahí. Con respecto a la historia, con respecto a por qué tenemos tanto homenaje a tantas personas diferentes, cada persona tiene una historia. Concretamente, cada persona tiene una historia y la historia, aunque parezca redundante, lo investiga, qué participación tuvo, cómo la tuvo y, por supuesto, depende quién escriba, la tendencia hacia un lado y hacia otro, ¿no? Alvear tiene una calle, por ejemplo, que es muy angostita y cruza blandengues de Artigas, blandengues. No me sale el nombre de la calle que sale sesgada de Avenida Brasil y que es el mayor detractor de Artigas. Sarmiento. No, el otro. Fiestío. Uruguayo que no me sale la calle ahora. Uruguayo que escribía en la prensa, se fue para Argentina y desde Argentina escribía en la prensa en contra de Artigas, que fue el primero en llamarlo Cavia, tirano y traidor. Fue el primero en llamarlo tirano y traidor o tirano y prepotente, algo de eso. Y tiene su lugarcito, porque la historia se maneja, a veces, se maneja por página. Y todos los personajes que están en una página pasan a ser un barrio. Entonces eso de Colón y nuestros indígenas se contrapone con el Parque Rivera, el Estadio Charrúa y CP que sale del otro lado de Avenida Italia hacia la la calle CP, es verdad, sí. Entonces, si es por los homenajes que hacen acá, los hacen por una página de la historia y todos los que están en esa página los revuelven un poquito. La avenida es el más conocido y las laterales son los subtenientes y los que cruzan son todos los oponentes. Es una cosa rara eso, una forma rara de homenajear, pero es por nomenclatura. Yo quería decir para homenajear a Artigas en 2 minutos, o en 3 tal vez, que yo hice un poema sobre Artigas y en el final digo que Artigas podemos ser todos si actuamos y pensamos del mismo modo, pero no del mismo modo que él, sino que si actuamos nosotros firme y actuamos como pensamos cada uno de nosotros. Artigas tiene unos hechos notables para mí, persona, totalmente increíbles, que son, por ejemplo, el día que un presidente del directorio, yo no me acuerdo ya los nombres, pero el presidente del directorio, para congraciarse con Artigas en Purificación, le toma prisionero a 4 o 5 traidores de Artigas. Traidores que trabajaron para el directorio los traiciona, los apresa, se los pone en un barco y se los manda río Uruguay arriba, para que en beneplácito con el directorio de Buenos Aires, Artigas tenga sus presos que lo traicionaron y haga con ellos lo que crea menester. Esa es la carta. Y Artigas llegan los hombres, los libera y les manda una carta al directorio y le dice: lo menester es que si usted los apresó, lo haga usted. Usted quiere que yo los ahorque para convertirme en tirano. Eso es fantástico. Para mí, entender es fantástico. Perdonó a sus traidores en el momento.
Otra cosa que me parece fantástica es que el tipo, teniendo el poder de las armas, un ejército atrás, le mande una carta a Montevideo implorándole por su padre, que puso sus tierras, sus terrenos, sus vacas, sus caballos y quedó en la nada, sin nada en el bolsillo, inclusive pasando hambre por colaborar con la revolución, y él no saca unas vacas y se las manda. Le pide al gobierno de Montevideo que, por favor, él, que no es dueño de nada, le pide al gobierno de Montevideo que le dé algo a su padre por todo lo que puso para la revolución. Eso para mí es fantástico también. Entonces, cuando vos lees unas cartas de Artigas, encontrás un hombre con un poder de convencimiento y un poder de principios enorme. Es cierto, ¿está? Pero más allá de esas cartas, donde el tipo maneja mucho marketing, y lo digo en serio, aunque use una palabra moderna, para que la historia lo vea como un grande, ¿está? Y es solo papel escrito, hay acciones como estas que yo relato: perdonar a sus propios traidores, mendigar por su padre al gobierno de Montevideo para que lo tengan en cuenta porque entregó todo para la causa. Esas cosas son grandiosas. O sea, estamos hablando de un hombre que como hombre era muy especial. Ese sí no se quedaba con un mango. Y el día que cayó, que no tenía más remedio que cruzar la frontera y entrar en Paraguay, tenía dinero. ¿Qué haría un gobernador de ahora o cualquier otro dictador o cualquier otro líder de otra época? Se guardaba la guita en el bolsillo y se iba al exilio a vivir como pudiera y a salvarse lo que pudiera. Él no lo hizo así. Él entregó el dinero a uno para que se lo llevara a Isla das Cobras, a Río de Janeiro, para que el único al que le tenía fe era Lavalleja, que Lavalleja siguiera la lucha. ¿Está? Y ese dinero después, bueno, lo robaron en el camino, no sé qué pasó, está, es otra historia. Pero ese es mi homenaje a Artigas. El hombre que puso primero la causa, que el dinero, que la entrega, y cuando, bueno, se cansó, y cuando quedó solo, quedó solo. Con relación al día en que había solo 4 personas con él, el día que fallece, ya es duro y es cruel, pero el que le falló ahí fueron los pobres que lo rodeaban, por los cuales se dice, se cuenta la historia, se cuentan los comentarios, él hizo mucho hasta que le llamaron el padre de los pobres, pero cuando murió, esa gente lo dejó solo. Capaz que no es cierto, capaz que a los personajes que se le dice 4 personas eran a los 4 con poder que estaban ahí y el resto del pueblo como no importaba, ¿no? Así que dejo eso ahí, entre comillas. Pero es lo que quería decir después de todo lo que te escuché, Ricardo. Andás a ver si es verdad eso de las 4 personas, ¿no? La historia tiene tanta mentira. Exacto. Y desconsideraciones. Capaz que personas son los que mandan, un ejército invade otra tierra y el que la invadió fue Napoleón. Es mentira. El que la invadió fue ese ejército que obedecía órdenes. A eso me refiero. Bien, gracias, Daniel. ¿Querés agregar algo respecto a esta forma de ver las cosas o pasamos a lo tuyo? No, hay mucha cosa, ¿no? Que de algún modo quedó como para agregar, ¿no? Primero y no quizá lo más importante, pero sí creo que puede ser una de las cosas principales. En este país, o sea, lo que comenzó siendo el Estado Oriental del Uruguay y después República Oriental del Uruguay, mayoritariamente gobernó el Partido Colorado. El fundador del Partido Colorado
fue Fructuoso Rivera. Como bien dijiste, ofreció estancias, campos y demás para comprar los votos en una votación que era indirecta, o sea, la Asamblea General era quien designaba al presidente de la República, y ahí le gana la queriada a Juan Antonio Lavalleja. Y el Partido Colorado se impone bien por votaciones dudosas, otras no, o bien por golpes de Estado. ¿Qué fue lo que hizo Rivera cuando sale electo Manuel Oribe como segundo presidente del Uruguay? Entonces, en esta cuestión de consideraciones, hay que ver que la historia del Uruguay oficial fue marcada por el Partido Colorado. Esto, en definitiva, conlleva que en los libros de historia, por ejemplo, de la época de principios del siglo XX, y estamos hablando de la época del vallismo, la historia del Uruguay comenzaba a partir de 1830. Antes no había pasado nada. O sea, comenzaba con Fructuoso Rivera la historia. Y o sea, se da en sí el hecho que el día de hoy, por ejemplo, 19 de junio, además de conmemorar el natalicio de José Gervasio Artigas Aznar, y no Artigas Pascual, como le puso el video de presidencia. Pascual era el segundo nombre del abuelo, no el apellido. Y se conmemora también el Día del Abuelo. ¿Por qué el Día del Abuelo? En la última parte del siglo XIX hubo un ejercicio de buscar a alguien que no fuera ni blanco ni colorado. ¿Por qué? Porque los blancos y colorados desde Rivera asumen en 1830, en noviembre. Ya en 1832 tiene la primera revolución en su contra, liderada por Juan Antonio Lavalleja. En 1834 también por Juan Antonio Lavalleja. En 1835 asume Manuel Oribe. En 1836 Rivera enfrenta o hace una revolución contra Manuel Oribe. Y logra vencerlo. Si bien Oribe se va a Argentina, a Buenos Aires, es respaldado por Juan Manuel de Rosas, forma parte del ejército argentino, pero en 1839 estalla lo que se conoce como la Guerra Grande, donde federales y blancos, que nacen, en definitiva, blancos y colorados, en la batalla de Carpintería en 1836, los blancos se unen con los federalistas argentinos
y los unitarios buscan refugio en Montevideo, que era el Bastión Colorado. Y es una guerra que se llama grande porque empieza en el 39 y termina en el 52. Pero las guerras civiles continuaron. Y se buscó determinadas fórmulas que no tuvieron éxito para tratar de apaciguar aquellos enfrentamientos entre blancos y colorados. Y es ahí que surge la idea de buscar un héroe nacional que no fuera ni blanco ni colorado. Y es ahí que echan mano a Artigas. Pero Artigas, o sea, héroe oriental, no héroe uruguayo. El Artigas que, de algún modo, pertenecía a lo que la historiografía oficial llamó como patria vieja. La patria nueva es la de Rivera. Por lo tanto, en el concepto que se trata de imponer, se pone en definitiva, a Rivera como el padre de la patria. Pero como se tuvo que recurrir a esa figura de Artigas de la patria vieja, es que, bueno, vamos a decir que Artigas no es el padre, es el abuelo. Y eso conlleva que hoy, 19 de junio, se esté comercialmente celebrando lo que es el Día del Abuelo. Y bueno, ese intento que se da de tratar de llevar a Artigas como una figura fuera de lo que eran las grandes disputas entre el Partido Blanco y el Partido Colorado, después Partido Nacional, el Blanco, lleva de algún modo a eso, a tratar de afianzar una figura que esté independiente de estos dos partidos. Entonces, nosotros tenemos a un Artigas, líder indiscutido de lo que la historiografía oficial denomina la patria vieja, y tenemos aquellos lugartenientes que lo traicionaron y que son los que después resurgen como líderes del Estado oriental. Se da un hecho en 1816 frente a la inminente invasión de los portugueses o de los luso-brasileños, que lleva a Artigas a rearmar su ejército para defender a la provincia oriental. Por ejemplo, nombra a Fernando Otorgués para cerrarles el paso a través de lo que era la zona de Cerro Largo. La parte de las misiones se la encarga Andresito. La parte del litoral al norte del Río Negro se va a encargar él personalmente. Y para la parte sur nombra a Fructuoso Rivera como comandante. Los oficiales del ejército
que conocían a Rivera tratan de disuadir a Artigas sobre la personalidad de Rivera y quién era Rivera y demás. Y proponen a Tomás García de Zúñiga. Y Artigas no le tenía confianza a Tomás García de Zúñiga. Si bien había apoyado el artiguismo en su época, pero pertenecía a la rancia aristocracia montevideana. Su padre era uno de los mayores acaudalados del virreinato del Río de la Plata. Y cuando el ejército oriental logra entrar en Montevideo en 1815, tras la derrota de Guayabos, que se van los porteños, comandados por Alvear, se van saqueando Montevideo además. Y Artigas nombra como gobernador de Montevideo a Fernando Torgués. Y ya Fernando Torgués, o sea, era un gaucho. Quizá no era el más indicado para gobernar una ciudad importante, ciudad puerto como Montevideo, pero era leal a Artigas. Y el cabildo electo tenía estos personajes de la rancia aristocracia montevideana, entre ellos Tomás García de Zúñiga. Y tuvieron conflictos con Otorgués. Y Artigas desconfía de Tomás García de Zúñiga y por eso pone a Fructuoso Rivera en el Comando Sur y no a García de Zúñiga. Y bueno, en desacuerdo con eso se van, por ejemplo, los hermanos Oribe, abandonan el artiguismo y se van a formar parte del ejército de las Provincias Unidas. Y estamos hablando del que va a ser el segundo presidente y fundador del Partido Nacional. O sea, el Partido Blanco. Uno de los 33 orientales. O sea, el segundo al mando después de La Valleja. Y con Oribe se fueron otros también. Fructuoso Rivera tenía la orden de atajar por el lado de la costa atlántica para tener una mejor referencia por el lado del Chuy. Tenía la orden de tomar y ocupar la fortaleza de Santa Teresa y el fuerte de San Miguel y atajar ahí a los brasileños. Rivera no toma, o sea, desobedece después de 7 cartas que le manda Artigas, dándole y reiterándole la orden de tomar la fortaleza de Santa Teresa. No lo hace y se va a atajarlos en lo que es la zona de India Muerta. Y fue un desastre total, lo que fue, o sea, Artigas aparece a último momento, Rivera aparece a último momento, ensartando un brasileño y huyendo después de que lo destrozaron. Un informante europeo que presenció esa batalla de India Muerta no podía entender, dice en sus crónicas, que no podía entender cómo una persona
que había manejado también determinadas batallas, podría haber llegado a esa ineptitud, que si hubiera sucedido en Europa, o sea, hubiera sido llevado a una corte marcial y ejecutado. Ahora, en 1817, a finales de 1817, García de Zúñiga es tomado prisionero y en 1818 se pasa a los portugueses, antes que Rivera todavía. Y junto con Nicolás Herrera, Fructuoso Rivera, y algún otro más, Tomás García de Zúñiga pasa a integrar lo que se llamó el grupo de los abrasilerados, o el grupo, Lucas Oves también entre ellos, o lo que se llamó el Club del Barón, o sea, por Lecor, que había sido nombrado Barón de la Laguna. O sea que las traiciones son muchísimas con respecto a Artigas. Pero volviendo un poco a ya la parte de el último tramo del siglo XIX, o sea, Artigas pasa por lo que es el libelo de Cavia, donde se dicen atrocidades publicadas por Cavia. Ojo, Cavia había formado parte del artiguismo también. El Congreso de abril de 1813 se realiza en su predio, donde está todavía el Palomar de Cavia, ahí en Avenida Italia, casi Boulevard Artigas. Está el Palomar de Cavia constituido en biblioteca, pero pasado al bando porteño, al bando centralista, escribe ese libelo, hablando pestes, como si fuese el peor ser humano después de Caín, según la Biblia. Cuando le consultan a Artigas qué pensaba, o sea, cómo iba a impactar en su gente el libelo de Cavia, Artigas contesta: mi gente no sabe leer. Y Artigas es derrotado militarmente. Y sus lugares tenientes, bueno, Rivera se ofrece 2 veces a Francisco Ramírez para entrar en el territorio de Entre Ríos o Corrientes y matarlo personalmente él, Artigas. Lavalleja toma distancia cuando, después de lo que fue la Cruzada Libertadora de 1825, y si bien siguió muchos de los pasos que había hecho Artigas, cuando lo comparan con Artigas, él se siente ofendido con esa comparación. Y llega a un país independiente, determinado en 1828, por la influencia inglesa, donde Artigas no tenía nada que ver. Artigas era líder de una provincia, la provincia oriental, y otras provincias que aceptaron la propuesta de la federación, como Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Misiones, y después Córdoba, por un tiempo. O sea, lo nombraron su protector.
Pero se da el hecho, en 1820, principios de 1820, que el primo de Artigas, Andrés Latorre, pierde en la batalla de Tacuarembó, una batalla que fue totalmente vendida. ¿Y por qué digo que fue totalmente vendida? El mayor contingente que tenía Andrés Latorre en las puntas del Tacuarembó eran misioneros. De algún modo, todos conocemos que los jesuitas, que fueron quienes formaron estos guaraníes misioneros, tenían una estructura muy militar. Y, perdón, para mí resulta inadmisible que a las 8:00 de la mañana, el campamento de Andrés Latorre, todos los guaraní misioneros que formaban parte estuvieran durmiendo. A las 8 de la mañana, que es cuando atacan los portugueses. Rivera, que era uno de los que tendría que haber estado ahí, no fue porque ya se había vendido al bando portugués por el cargo de comandante de los dragones de los portugueses. Y se quedó, no asistió, se quedó por la zona de Río Negro y Paysandú, sin cubrir a esa gente a que contaban con él. Néstor, redondea esta parte, así pasamos al siguiente espacio. Bien. Y no está tan largo. Bien. En definitiva, Artigas es vencido militarmente, Artigas tiene que exiliarse, Artigas es olvidado, hasta que Fructuoso Rivera, durante la Guerra Grande, trata de traerlo al Uruguay, pero Artigas sabía de las traiciones y sabía de que Rivera quería hacerlo participar de esta batalla, de esta guerra civil entre orientales, y Artigas se niega rotundamente. Muere Artigas y, vuelvo a repetir, tratan de buscar de mediados de la segunda mitad del siglo XIX en adelante un héroe que no fuera ni blanco ni colorado, y ahí es que surge Artigas. Y surge Artigas, en definitiva, con una fuerza de endiosamiento, o sea, deificado. Artigas es el Dios, el Padre nuestro Artigas, Señor de nuestra tierra, dice el himno de Artigas. Para la patria un Dios, termina la primera estrofa. Y así es como, bueno, diosifican a Artigas durante mucho tiempo, hasta que viene una parte donde se baja ese Artigas de la leyenda patria de Juan Zorrilla de San Martín, se baja ese Artigas de las estatuas y se lo pone como un ser humano. Esto es ya a partir de 1960, cuando determinados escritores y historiadores entienden, en definitiva, que había que hacerlo un ser humano, un gran ser humano, pero ser humano.
Y después vino la dictadura. En la dictadura se hizo alarde, una dictadura militar, se hizo alarde del Artigas militar y se lo tomó como ese gran personaje militar, ¿ah? Ignorando todo lo que él había pensado y había dicho. Y después, a partir de los años 80, 90, surge una corriente de reivindicar nuevamente a Fructuoso Rivera y de fenestrar a José Artigas. Esa corriente, lo digo con nombre y apellido, impulsada por que fue 2 veces presidente del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, con el apoyo y la asesoría de su esposa, la historiadora Marta Canessa. A modo de ejemplo, y con esto cierro, la canción del Cuarteto de Nos, que habla de Artigas, que lo presenta como un borracho. Una canción que se hizo muy popular en los años 90 del siglo pasado y que es una burla para con Artigas. Después, si quieren, hablo de las 2 referencias que tiene José Gervasio Artigas con bebidas alcohólicas. Pero pasamos a otro espacio. Solo una cosita, Dale. una cosita, muy cortita. El endiosamiento de Artigas nace en una dictadura donde no participan ni blancos ni colorados, más allá de que hubiera algún coronel afín a uno o de los 2 partidos, que la empieza Latorre, la sigue Santos y después Tajes, ¿verdad? Ahí es cuando se le empieza a mandar por orden de Santos, dictador militar, el endiosamiento de un personaje que elevara a esa dictadura y matar a los partidos políticos para prohibirlo. Ahí hubieron los primeros exilios, persecuciones y muertes. Tenemos la desgracia de que parece que en las décadas de los 70, de 2 siglos seguidos, tuvimos dictaduras. Quería remarcarlo porque No, ahí está bien, Daniel, pero no hay que olvidar que Latorre era colorado, Santos era colorado y Tajes colorado. Querer le echamos la culpa a un partido solo, pero fue en una dictadura militar, porque recordemos que Gregorio Álvarez era blanco, Aparicio Méndez era blanco, y sin embargo la dictadura también fue militar en el siglo pasado. A eso me refiero. Fue rosada. Bueno, pasamos al próximo espacio y seguimos el tema si quieren, ¿está? No, Así, yo dale. lo terminé. No, yo lo terminé acá. Lo podemos seguir si quieren, pero vamos al próximo paso, así quedan las divisiones como corresponde. Gracias por los aportes, pasamos a escuchar a nuestro hermano y al próximo espacio. Pir, Jalaná, Marancaj, Cepé, Suárez, querido hermano, querido Inchalá, Ricardo Silva y su equipo, una alegría muy grande de que este programa esté otra vez en el aire, difundiendo todo lo que es nuestra cultura desde el corazón, desde nuestras raíces. Aquí Ucaiberá, desde la comunidad de Itú, de los Entre Ríos. Un gran abrazo e invitamos a todos a escuchar Márquenos un Norte, que podamos entre todos hacer que se divulgue nuestra identidad, nuestra cultura, nuestra cosmovisión charrúe de los demás pueblos. Indio charrúa, no te doblaron. Les habla Daniel Marzorati, descendiente de mucha mezcla, pero por su lugar de nacimiento, Chaná y Charrúa, pertenezco a 2 comunidades, una Tacuabé Chasquillendau y la otra Chisipalegú, Itpernebuscó, donde nos juntamos un montón de hermanos. Con alegría quiero saludar a un hermano que vuelve, que trae su
marquemos un norte otra vez y que me alegra mucho su vuelta. Los invito a escuchar Marquemos un Norte. Mi nombre es Emilio Santiago, maestro. Tenemos una radio en la Escuela Normal Bilingüe Intercultural de Oaxaca. Corre, Patagonia, Argentina. Me llamo Ángeles Pascual, vengo del estado de Hidalgo, de la radio comunitaria cultural en el Valle del Mezquital, en San Ildefonso. Están cordialmente invitados a que escuchen Marquemos un Norte. Mi nombre es José Joaquín Tombé, soy el gobernador del resguardo indígena MISAC de San Antonio, municipio de Morales, departamento del Cauca, Colombia. Y pues estamos haciendo la invitación para que sigamos escuchando Marquemos un Norte. Hola, soy Oscar Gómez de Uramba TV, porque no todo está dicho, y están cordialmente invitados a que escuchen Marquemos un Norte. Jeremías Tunubalá, del pueblo ancestral MISAC, departamento del Cauca, Colombia. Mayelan, Marquemos el Norte, a todos los oyentes que están escuchando y amplificando esta importante medida de comunicación. Desde el sur les invitamos a seguir escuchando Marquemos un Norte.